El secreto de la niñera que quebró a un padre millonario. El viento que soplaba en el ático triplex del edificio Vitoria, en el barrio más caro de Sao Paulo, no ofrecía ningún alivio, solo el ruido lejano de la jungla de cemento. Dentro, el silencio era peor. Era el silencio caro de los interiores de diseño, de los suelos de mármol blanco importado que jamás habían visto un paso descalzo, del aire acondicionado que susurraba a una temperatura constante de 21 grados Celsius. Leonardo Calebe, de 45 años, contemplaba el paisaje a través del cristal blindado. Su reflejo era el de un ganador, un físico mantenido gracias al entrenamiento personal diario, rasgos angulosos acentuados por la experiencia y la tenacidad, un traje a medida que valía más que un coche pequeño en la calle, pero sus ojos, de un azul gélido, estaban vacíos. Se volvieron hacia el centro de la habitación, donde estaba sentada su hija de 8 años, Beatriz. Vestía un impecable uniforme escolar británico, con el pelo rubio recogido en una coleta perfecta. No estaba jugando, no estaba leyendo. Se limitaba a mirarse las manos en el regazo, alineando los dedos. A su lado, una tableta mostraba una lección de cálculo avanzado para su edad. Beatriz era callada, obediente, un pequeño fantasma de eficiencia. Desde que Talita, su madre, se había fugado 3 años antes con el piloto del yate de Leonardo, dejando una nota y el aroma de un perfume caro, Beatriz simplemente se había desconectado. Los psicólogos, los mejores del país, hablaban de mecanismos de defensa, autismo de alto funcionamiento, duelo congelado. Para Leonardo, era un problema por resolver. Había contratado la mejor ayuda: tutores, nutricionistas, una institutriz alemana, Frau Hilda, cuya eficiencia era tan aguda como su acento. Nada. Beatriz era una hermosa estatua de porcelana, y él, el coleccionista impotente. Sus intentos de conectar eran tristes y mecánicos. Preguntas sobre las notas, comentarios sobre la postura, regalos caros entregados con la frialdad de un informe trimestral. Estaba perdiendo la única guerra que importaba, y cada derrota silenciosa se cimentaba con más trabajo, más dinero, más distancia. La criada entró, sus zapatos de tacón bajo resonando en el mármol con precisión militar. Señor Caleb, la candidata al puesto de au pair permanente está en la sala de servicio. El currículum es peculiar. La agencia insiste en las cualificaciones, pero hay lagunas. Leonardo ni siquiera parpadeó, con la mirada fija en la silueta inmóvil de su hija. Siempre que tenga títulos válidos y sepa seguir los protocolos, está contratada. Usted será responsable de su formación y supervisión completa. No quiero sorpresas. Frau Hilda asintió, pero su boca formó una fina línea de desaprobación. Como desee. La entrevista se llevará a cabo con rigor. En la sala de servicio, una habitación blanca y funcional que más parecía una celda de interrogatorio, la candidata parecía una mancha descolorida. Se llamaba Clara. No era hermosa en el sentido clásico que atraía a Leonardo, ni en el que Talita personificaba. Tenía quizás 30 años, cabello castaño recogido desordenadamente con una goma elástica desgastada, ropa sencilla de algodón que denotaba muchos lavados y ninguna vanidad. Pero sus ojos eran de un marrón cálido, como tierra mojada después de la lluvia, y observaba su entorno no con miedo ni admiración, sino con una calma que rayaba en la imperturbabilidad. No ponía los ojos en blanco ante los preciosos detalles. Parecía absorber la atmósfera. No tenía la postura sumisa de los demás candidatos. Estaba presente, de una manera casi desconcertante. «Señor Caleb», dijo cuando entró con voz suave pero no débil, como agua corriente en un arroyo bajo, fluyendo con una constancia natural. Él prescindió de las formalidades con un gesto brusco. Desató un torrente continuo de instrucciones, un manual de instrucciones para un ser humano que recitaba como un mantra, horarios rígidos activados por las alarmas del teléfono de la empleada doméstica,
Una dieta macrobiótica supervisada por un nutricionista. Cada gramo se pesaba, cada caloría se registraba. Cero azúcar ni alimentos procesados. Una multa de $500 para cualquier empleado que los ofreciera. 2 horas diarias de estudio académico con material preaprobado. 1 hora de actividad física supervisada. Estiramientos, postura, nunca juegos no estructurados. Tiempo de pantalla estrictamente educativo, limitado a 45 minutos. Terminó sin aliento, no por el esfuerzo, sino por la intensidad de su propio control. Será supervisado por Frau Hilda. Informes diarios. Cualquier desviación, por mínima que sea, está prohibida. No hay segundas oportunidades en este entorno. ¿Entendido? Clara no asintió de inmediato. Sus ojos parecían absorber no solo las palabras, sino el vacío emocional que se escondía tras ellas, el anhelo de control que era un grito de desesperación disimulada. Hizo una sola pregunta, mirándolo directamente sin bajar la vista. ¿Qué hay del tiempo para ser un niño, señor? ¿Dónde está asignado en su horario? ¿El tiempo para lo imprevisto, lo espontáneo, el simple hecho de ser? La pregunta cayó como una bomba en el silencio del aire acondicionado. Frau Hilda dejó escapar un audible suspiro de exasperación. Leonardo se irritó, una vena palpitándole en la sien. Es una niña que necesita disciplina y una preparación rigurosa para el mundo real, que es competitivo e implacable. El ser un niño, como usted lo describe poéticamente, es una construcción romántica e ineficiente. Aquí promovemos la excelencia. Clara sostuvo su mirada por un segundo más de lo socialmente aceptable, y luego bajó la cabeza ligeramente. Entiendo, dijo finalmente. No era un acuerdo, era un registro, una nota mental. En ese momento, Leonardo sintió un peculiar escalofrío en la nuca, una fugaz intuición de que acababa de introducir un elemento impredecible, un virus de caos controlado, en su sistema perfecto y estéril. Ignoró la premonición, atribuyéndola al estrés. Ella era solo una niñera, otro engranaje reemplazable. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejándola con Frau Hilda, quien inmediatamente comenzó a recorrer los gabinetes de limpieza, explicando los productos autorizados y las técnicas de limpieza. La primera semana transcurrió de una normalidad inquietante. Clara seguía todas las reglas al pie de la letra, con una eficiencia que incluso Frau Hilda, en sus informes codificados, se veía obligada a reconocer como aceptable. Pero ella era una sombra silenciosa de otro tipo. Mientras la criada observaba con los ojos, Clara observaba con todo el cuerpo. Percibió el más leve temblor en la mano de Beatriz al sostener el tenedor, el ligero parpadeo acelerado ante un fuerte ruido de la calle, la forma en que la chica miraba al vacío no con ausencia, sino con una profunda y dolorosa concentración. Clara no intentó forzar la interacción. Estaba presente, ofreciendo una compañía silenciosa que no exigía nada. Leonardo, inmerso en una batalla épica por una concesión portuaria multimillonaria que consumía sus noches y pensamientos, apenas notó su existencia más allá de una línea en los informes. Asistente Clara, desempeño satisfactorio, hasta un jueves por la tarde. Un dolor de cabeza punzante, fruto de 3 noches consecutivas de negociaciones por teleconferencia con Hong Kong, lo obligó a salir temprano de la oficina. El silencio del apartamento al entrar solía tranquilizarlo. Ese día fue diferente. No era el silencio denso y vacío de siempre, sino un silencio activo, cargado de una expectativa que no podía identificar. Siguió un sonido bajo, un susurro casi musical que atravesaba el zumbido del aire acondicionado, procedente de la biblioteca. La puerta de roble macizo estaba entreabierta. Lo que vio al asomarse lo dejó paralizado, y su dolor de cabeza dio paso a una oleada de incredulidad. Las estanterías repletas de libros de negocios, biografías de magnates y primeras ediciones intactas servían de telón de fondo surrealista para una escena de vandalismo doméstico. En el suelo, sobre una alfombra persa de valor incalculable que había pertenecido a su abuelo,
Había una estructura tosca, una cabaña o fortaleza hecha de las mantas de cachemira de la cama principal, los cojines de seda del sofá y almohadas de plumas de ganso. Y, emergiendo de entre este nido de herejía, llegó el susurro. Era Clara, leyendo. Pero no estaba leyendo un libro de texto de lógica ni un tratado de economía. Estaba leyendo El Principito, y su voz, esa voz suave, tenía una cadencia hipnótica, llena de pausas y matices, dando vida al zorro, al rey, al aviador. Peor aún, fuera de la cabaña, sentada con las rodillas contra el pecho, estaba Beatriz. No estaba dentro del refugio, pero estaba presente de una forma que no la había visto en años. Sus ojos, normalmente vidriosos y distantes, estaban fijos en la oscura entrada de la cabaña, siguiendo cada palabra, cada curva de la narración. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante, con un mechón de cabello rubio escapándose de su coleta. Leonardo sintió una furia fría subirle desde las entrañas, mezclada con un pánico agudo. La escena era un ataque directo a todo lo que había construido, a todo el orden que mantenía su mundo, y supuestamente el de Beatriz, funcionando. Invadió el espacio. Su presencia física se impuso como un trueno. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó en la habitación llena de libros, nítida como un cristal roto. Clara dejó de leer a media frase sobre lo cautivador que era. Salió tranquilamente de la cabaña, moviéndose con una lentitud deliberada que lo enfureció aún más. Beatriz retrocedió visiblemente. El pestillo le golpeó la cara como una puerta de acero al cerrarse de golpe, y volvió a posar la mirada en sus manos. Señor Caleb, estábamos en la estación aérea B612. Ahí es donde vive el Principito después de dejar su asteroide, explicó Clara, como si describiera la ubicación de una sala de reuniones. La narrativa espacial ayuda a la inmersión. No te pago para que construyas barrios marginales con mis mantas de $10,000, ni para llenarte de ensoñaciones literarias sobre zorros y baobabs. Temblaba de rabia. Una rabia desproporcionada nacida del miedo puro. Miedo a lo incontrolable, a lo emocional, al caos que esta mujer traía con su sencillez. Los protocolos de higiene, el orden, las actividades aprobadas. Los protocolos no prevén aterrizajes en asteroides, dijo Clara, con una serenidad que parecía una provocación. Beatriz demostró un interés auditivo sostenido durante 12 minutos hoy. Eso es un progreso medible. El libro, aunque ficticio, trata temas de pérdida, amistad y responsabilidad. Es apropiado. ¿Progreso? Esto es regresión, es caos, es una insubordinación flagrante. Se giró hacia su hija señalándolo con un dedo acusador. Beatriz, a tu habitación, ahora. Toma la tableta y repasa la lección de lógica de hoy. La niña obedeció mecánicamente, levantándose y saliendo de la habitación sin mirar, sin hacer ruido, sus pequeños pasos resonando en el mármol hasta desaparecer. Leonardo enfrentó a Clara, su cuerpo bloqueando la puerta. Una más de estas, una más, y estarás en la calle cerrar de ojos. No bromeo. Sigue las reglas, solo y exclusivamente las reglas. Olvídate de tus teorías pedagógicas. Aquí, yo mando. Ella lo miró fijamente, y por primera vez, vio algo más que calma en esos ojos marrones. No miedo, ni sumisión, sino una profunda y silenciosa compasión, como si estuviera mirando a un animal herido y peligrosamente asustado. Como quieras, dijo ella, con la misma dulzura en la voz, pero ahora con un peso de resignación. Y, sin prisa, comenzó a desmontar la cabaña, doblando cada manta de cachemira con un cuidado reverencial que parecía un rito funerario, un entierro de algo frágil que apenas había nacido. Esa noche, después de horas de hojear contratos sin poder concentrarse, Leonardo fue a la habitación de Beatriz. La puerta estaba entreabierta. A través de una rendija vio a la chica sentada en la cama, bajo la fría luz de una lámpara LED, con la mirada perdida en el aire, con las manos apoyadas en la manta. Iluminado por un haz de luz,
Juró haber visto el destello húmedo de una lágrima correr por su mejilla impasible antes de ser rápidamente enjugada con el dorso de la mano. Era la primera grieta, fina como un cabello, en la armadura de acero que él llamaba vida, y supo, con un escalofrío en el estómago, que la culpa era completamente suya. Decidido a no ser sorprendido de nuevo, Leonardo recurrió a su herramienta natural: el control mediante la información. Con el pretexto genuino de la seguridad, pero impulsado por una creciente desconfianza, instaló cámaras adicionales de alta definición en las áreas comunes: sala, biblioteca, comedor, balcón. Las imágenes aparecían en una pantalla dividida en su oficina, en su celular, en su tableta. Se convirtió en un espectador fantasma de su propia casa. Lo que vio, al principio, fue desconcertantemente banal, pero la banalidad era el velo de una subversión silenciosa. Clara seguía el horario meticulosamente, pero dentro de la rigidez del horario orquestaba pequeñas revoluciones imperceptibles para el ojo inexperto. Durante el tiempo de actividad física monitoreada, en lugar de los ejercicios de calistenia y postura prescritos, ella y Beatriz caminaron lentamente por el amplio balcón, deteniéndose en cada una de las grandes macetas ornamentales. Clara no habló de botánica. Susurró: «Mira esta hoja. Parece la oreja de un elefante. ¿Crees que escucha los secretos del viento?». Beatriz no respondió, pero a veces inclinaba la cabeza, sus ojos examinando la hoja con renovada atención. Un día, en la comida silenciosa, Leonardo vio a Beatriz extender la mano y tocar tímidamente el terciopelo de una hoja de oreja de elefante, retirándola rápidamente como si le hubiera prendido fuego. Clara se limitó a sonreír, una pequeña sonrisa discreta, y siguió caminando. Durante el tiempo de estudio, Clara leía problemas de matemáticas como si fueran cuentos de aventuras. ¿Qué pasaría si al pirata X, un tipo muy codicioso, le robaran 50 monedas de oro y necesitara repartirlas a partes iguales entre su tripulación de 10 marineros hambrientos y armados? ¿Cuántas peleas crees que estallarían? ¿Y cuántas monedas le quedarían si quisiera evitar un motín? Un día, en un rincón del cuaderno, en el primer plano que Leonardo logró obtener, vio a Beatriz tomar un lápiz y en los márgenes dibujar un pequeño pirata tosco, con un parche en el ojo y una pata de palo. Era el primer rasgo espontáneo y no solicitado que veía en años. Sintió una punzada en el pecho. No era alegría, era incomodidad, una mezcla de admiración y una envidia primitiva y desagradable. El sistema perfecto estaba siendo desbaratado por una simplicidad brutal que él no podía replicar. Frau Hilda, en sus informes, empezó a notar desviaciones conceptuales y un enfoque poco ortodoxo, pero se vio obligada a admitir: el niño demuestra una mayor implicación pasiva. Empezó a intervenir más, impulsado por una necesidad morbosa de reafirmar su dominio. Llegaba de improviso, intentando pillarlos en alguna infracción evidente, pero Clara era como el agua. Se adaptaba, justificándose dentro de su lógica. Si aparecía durante su paseo contemplativo por la terraza, ella decía: «Estábamos estudiando fotosíntesis aplicada y observando las corrientes de viento para una futura clase de física, señor Caleb. La naturaleza es el mejor laboratorio». Se quedaba sin palabras, tragándose la frustración. La ama de llaves, Frau Hilda, se convirtió en su aliada involuntaria en su creciente paranoia. «Es un Heimlich», comentaba la alemana, usando la palabra que significa a la vez extraña y aterradora. «No actúa como una sirvienta, actúa como una igual, como si tuviera una autoridad propia que no viene de ti. Es una falta de respeto». Esta era la peor ofensa para Leonardo. La jerarquía era la base de su mundo, la barrera que separaba el éxito del fracaso, al fuerte del débil. Una niñera que trataba a todos por igual era un cáncer que había que erradicar, lo dudó, porque en las raras ocasiones en que no intentaba pillarla en el acto, la estaba observando. Y lo que vio empezó a perturbarlo de otra manera. Una noche,
Tras una tensa negociación que terminó con él gritando por teléfono, fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Clara estaba allí, sentada a la mesa de servicio, con una humeante taza de té de manzanilla en las manos. La tenue luz de la despensa suavizaba sus rasgos cansados. ¿Está dormida?, preguntó Leonardo, con la voz ronca de tanto gritar. Sí, con el libro de El Principito debajo de la almohada. Por seguridad, dijo, respondió Clara, con una leve sonrisa en los labios, un destello de dulzura que nunca había visto dirigido a sí mismo. Leonardo no sabía cómo procesar esa información. Un libro debajo de la almohada como amuleto de la suerte. Era irracional. Era humano. ¿Por qué haces esto? Estas adaptaciones, estas lagunas en las reglas. La pregunta sonó más como una acusación que como curiosidad. Clara lo miró un largo rato, y él sintió que lo estaban escaneando, desmantelando, exponiendo sus motivaciones más oscuras. Porque sus reglas fueron hechas para un robot, señor Caleb. Para una máquina de aprendizaje y rendimiento. Beatriz no es un robot. Es una niña que perdió a su madre traumáticamente, y que tiene un padre que es, si me permite la franqueza, un volcán de emociones congeladas, imponente, poderoso, pero latente, y todos temen el día en que pueda entrar en erupción. La audacia de su declaración lo dejó sin aliento, como un puñetazo en el plexo solar. ¿Cómo se atreve a hablar así? ¿Qué sabe usted de mi vida? Me atrevo porque es la verdad la que grita contra estas paredes. No está enojado conmigo, no de verdad. Está enojado porque ella me responde. Y usted, con todo su poder y dinero, no sabe cómo llegar a ella. Eso lo aterroriza. Su franqueza era como un bisturí afilado, cortando capas de arrogancia y miedo. Podría haberla despedido en el acto, llamar a seguridad, ponerle fin. Pero la cruda verdad de esas palabras era un veneno que ya corría por sus venas, envenenando su certeza. Se giró para irse, sintiéndose desnudo y vulnerable, pero se detuvo en la puerta. ¿Y qué sugiere, doctora Clara? ¿Que me una al club de lectura en la cabaña? El sarcasmo goteaba de su voz, una frágil defensa. Ella no se inmutó, tomando un sorbo de té. Sugiero que un día, en lugar de observar a través de las cámaras como un guardia de prisión, bajes de tu plataforma y, tal vez, ayudes a construir una cabaña, o simplemente te sientes en el suelo, sin decir nada, simplemente seas. Podría ser el comienzo. Se fue, azotando la puerta de la cocina más fuerte de lo que pretendía, pero la imagen no salía de su cabeza. Él, Leonardo Caleb, el hombre que decidía el destino de las empresas y los trabajos, arrodillado sobre la alfombra persa dentro de una fortaleza de mantas. Era absurdo, era humillante, era profunda y aterradoramente tentador. A partir de ese día, la observación cambió de tono. Ya no buscaba simplemente controlar, sino descifrar el código, comprender la magia y, al mirar a Clara, la curva de su cuello al inclinarse para escuchar algo que Beatriz no decía, la infinita paciencia en sus gestos, la serena inteligencia en sus ojos, algo más empezó a brotar. Era una atracción, sí, pero peligrosa. Era una atracción por algo que no tenía, por una paz que desconocía, por una fuerza que no provenía del dinero ni del poder, sino de una convicción interior inquebrantable. Empezó a sorprenderse pensando en ella en momentos inoportunos, durante las reuniones, sintiendo una extraña calidez en el rostro. Era ridículo, era imposible, y se estaba volviendo cada vez más real. El incidente que destrozó definitivamente el control y expuso las emociones de todos ocurrió una tarde de verano, cuando una sorprendente tormenta tropical azotó la ciudad. El cielo se oscureció en minutos y la lluvia comenzó a golpear las ventanas blindadas con la fuerza de guijarros. Beatriz tenía programada una sesión de equitación a cubierto en la mansión de un socio. El tráfico estaba paralizado, con relámpagos cruzando el cielo. Leonardo, quien había cancelado sus citas por una migraña, observaba la escena en la pantalla de la sala.
Beatriz estaba de pie en el umbral del balcón, ya no de espaldas a la cámara, sino frente al espectáculo climático. Su rostro, iluminado por los destellos de luz, era diferente. No había miedo, había una intensa fascinación, una viva curiosidad que él nunca antes había visto. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, sus ojos abiertos reflejaban el relámpago. Clara se acercó, no para alejarla del peligro, ni para darle una lección sobre electricidad estática. Simplemente se quedó a su lado, también mirando la lluvia. ¡Qué ruido!, ¿verdad? Parece que el cielo está lavando la ciudad, barriendo el polvo de todo, dijo, con la voz casi perdida en el rugido. Y entonces hizo algo que, para Leonardo, fue la quinta esencia de la locura responsable. Con un movimiento tranquilo, descorrió el pestillo de seguridad y abrió la puerta del balcón. Apenas una rendija de unos 20 centímetros. El sonido, que antes había estado amortiguado, invadió el apartamento como una trompeta. El inconfundible olor a tierra mojada, ozono y ciudad inundó la habitación esterilizada. Beatriz dio un pequeño y vacilante paso hacia adelante. Luego extendió la mano, dejando que las gruesas y heladas gotas golpearan su palma abierta, resbalando por sus dedos. Y entonces ocurrió. Un sonido tan ronco que las cámaras de sonido ambiental no lo captaron, pero Leonardo, que por casualidad salía de su oficina en ese preciso momento y se acercaba al pasillo, lo oyó. Fue un suspiro que se convirtió en una palabra, prolongada, pero clara. Mojada. La voz de Beatriz, inactiva durante tanto tiempo, sonaba como una grabadora oxidada, pero era la suya. Era real. Leonardo se quedó paralizado en el pasillo, con la mano aún en el interruptor de la luz que no había accionado. Su corazón se detuvo y luego se aceleró en una serie de latidos desordenados y violentos, como si quisiera escaparse de su pecho. Corrió a la sala, pero ya era demasiado tarde. Clara estaba cerrando la puerta, limpiando las manos y la cara mojada de Beatriz con una toallita suave. Beatriz lo miró al entrar, sin aliento, y por un instante vio un destello, algo vivo y presente, antes de que el velo de su hábito volviera a caer, pero no del todo. Había un residuo de emoción en sus ojos, pero había sucedido. Ella había hablado. ¿Qué fue eso?, balbuceó, mirando de Clara a Beatriz y de nuevo a Clara, como si hubieran obrado un milagro prohibido. Lluvia, le gustó la sensación, el ruido, la intensidad, dijo Clara, secándose los brazos. La simplicidad de la respuesta fue ofensivamente poderosa. Habló, insistió, como si Clara no lo hubiera oído. Observó una nueva experiencia y comentó: es un comienzo. El habla nace del deseo de compartir una percepción. Leonardo sintió una oleada de emociones contradictorias tan violentas que lo marearon. Un júbilo abrumador, un alivio tan grande que dolió, seguido inmediatamente de una envidia aguda, venenosa y profunda. No había logrado que su hija hablara. Él, con sus psicólogos y dones caros, no lo había logrado. La niñera, con la puerta abierta a la lluvia, sí lo había logrado. La niñera que construía cabañas y leía sobre zorros. En ese momento, Frau Hilda apareció en la puerta, con el rostro lleno de desaprobación y alarma. «Eso fue irresponsable. Podría haberse dado un susto por la humedad, un resfriado fuerte, totalmente en contra de los protocolos de salud y seguridad. La niña está mojada». Leonardo miró a la criada, con el rostro aún marcado por el asombro, luego a Clara, que sostenía con calma la toalla húmeda sin un atisbo de arrepentimiento, y a Beatriz, que ahora se miraba las manos, como buscando en ellas el residuo de la experiencia, de la palabra. «Los protocolos», empezó, con una voz extraña y distante. «Los protocolos pueden revisarse, basándose en resultados observables». Frau Hilda palideció. Su mundo de orden absoluto se resquebrajó ante sus ojos. Clara solo asintió una vez,
un movimiento casi imperceptible, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, que la verdad, una vez experimentada, era más poderosa que cualquier regla. A partir de entonces, la Guerra Fría se convirtió en un conflicto abierto. Frau Hilda comenzó a observar a Clara con la ferocidad de un inquisidor, tomando notas meticulosas de cada mínima desviación, cada palabra, cada expresión. Leonardo, por otro lado, comenzó a acercarse, no por un deseo genuino de conectar con Clara, sino por una necesidad desesperada y egoísta de comprender, de aferrarse a la magia que devolvía la vida a su hija. Empezó a cenar con ellos, algo que no había hecho desde que Talita se fue. Las comidas eran silenciosas, incómodas, él sentado a la cabecera de la mesa de 10 comensales, ellos en un rincón. Pero persistió. Un día, Beatriz, mirando el puré de boniato que formaba parte de su dieta, murmuró sin mirar a nadie: «Parece una nube». Fue Clara quien sonrió. Una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro, y respondió: «Una nube comestible. Pruébala a ver si está esponjosa». Leonardo se limitó a observar un extraño en su propia mesa, sintiéndose excluido de ese pequeño círculo de intimidad. La atracción por Clara, ahora, se mezclaba con una profunda frustración y una admiración que rayaba en la devoción. Ella era lo opuesto a todo lo que él conocía. A Talita, frívola y egoísta, a las mujeres sociables, egoístas y superficiales, a sus compañeros de trabajo, depredadores y calculadores. Ella era real, plena, poderosa en su quietud, y eso lo aterrorizaba y lo atraía como un imán, una fuerza contra la cual su voluntad parecía insignificante. Empezó a inventar excusas para estar en casa, para estar cerca de esa atmósfera que ella creaba. Programó videoconferencias en su oficina solo para poder cruzarse con ella en el pasillo, para sentir la calma que emanaba. Fue una caída libre emocional y no tenía ni idea de cómo aterrizar. La tensión en el apartamento era ahora un elemento físico, como la humedad del aire antes de un tornado. Frau Hilda, al darse cuenta de que su poder, su autoridad y sus creencias fundamentales estaban siendo socavadas por este intruso, se convirtió en una adversaria franca y peligrosa. Mientras tanto, la conexión entre Clara, Beatriz y, poco a poco, el propio Leonardo se profundizaba de forma orgánica e inevitable. Leonardo empezó a desprenderse de la imagen del magnate, literal y metafóricamente. Ya dejó de usar traje y zapatos de vestir en casa. Él llevaba vaqueros y camiseta, algo impensable antes. Se arremangó. Un sábado soleado los encontró en la terraza, pintando con acuarelas un viejo mantel de lino que Frau Hilda había tirado a la basura. Las pinturas no eran tóxicas, pero sí vibrantes. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sintiéndose ridículo, un gigante torpe invadiendo un jardín de hadas. Clara, con una mancha azul en la frente, le entregó un pincel del número 8. «Puedes pintar el cielo, pero ten cuidado, la acuarela es traicionera, se resbala con facilidad. No le gusta que la controlen demasiado». Beatriz lo miró, y por primera vez, no había miedo ni indiferencia en su mirada, solo una curiosidad neutral y científica. Tomó el pincel. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaron ligeramente ante la delicadeza de la tarea. Mojó el pincel con agua, cogió un poco de azul cobalto e intentó hacer un cielo uniforme. Difuminó el azul en el amarillo de un sol que Beatriz había pintado, creando una mancha verde sucia e inesperada. Suspiró, frustrado. «Mira», dijo Clara, sin una sombra de crítica o risa. «Has creado un nuevo color. Nadie ha creado exactamente este color antes. Podría ser el color del anhelo, de eso que sentimos pero no podemos nombrar». La frase lo golpeó fuerte en el pecho, con la fuerza de una revelación. Miró ese verde sucio e imperfecto y sintió la inmensidad de su propia añoranza. No por Talita, sino por la infancia pobre y sencilla que había enterrado,
por la esposa que nunca existió, por la hija que perdió antes siquiera de conocerla, por la humanidad misma que vendió a cambio del éxito. Pintó en silencio, y durante 1 hora, Leonardo Caleve, el multimillonario, desapareció. En su lugar permaneció un hombre torpe y vulnerable, intentando expresarse a través del color del anhelo en una toalla vieja. Beatriz, tras observarlo un rato, tomó su pincel y añadió pequeñas estrellas blancas a su cielo teñido de verde. Fue una colaboración, un momento de paz. Este nuevo equilibrio, sin embargo, era frágil como el cristal soplado. Frau Hilda observaba desde lejos, y el odio en sus ojos era algo vivo. Empezó a realizar búsquedas discretas, haciendo a la agencia de au pairs preguntas que más bien parecían interrogatorios. Intuía que Clara ocultaba algo, y su intuición de institutriz veterana era afilada como una cuchilla. Mientras tanto, Leonardo se permitía soñar despierto. En sus momentos de debilidad, imaginaba que esto podría perdurar, que tal vez, de alguna forma distorsionada, podrían ser una familia. Beatriz empezó a llamarlo padre en sus distracciones, ya no el formal señor Caleb ni el silencio. Clara le preparaba la manzanilla por la noche sin que él se lo pidiera, dejando la taza sobre la mesa de la biblioteca mientras trabajaba. Era un pequeño gesto, pero para él, un universo de cariño. Caía, hasta que un martes cualquiera llegó el final. Frau Hilda, con una expresión de triunfo contenido y fúnebre, depositó un grueso sobre marrón sobre el escritorio de Leonardo. El informe completo de la agencia de investigación, Herr Caleb. Como usted ordenó hace unas semanas, creo que la información le resultará bastante esclarecedora. De hecho, en un momento de duda y ante la constante insistencia del ama de llaves, cedió y contrató a un detective privado de gran reputación para que investigara los antecedentes de Clara, solo para asegurarnos de que no haya riesgos, se dijo avergonzado. Luego, avergonzado de su propia desconfianza y cautivado por el progreso de Beatriz, ignoró los informes preliminares que llegaban. Ahora, la verdad completa y sin filtros estaba allí, pesando sobre la noble madera. Su corazón se heló. Con manos que de repente se sintieron pesadas y torpes, abrió el sobre. El contenido era una bomba de fragmentación emocional. Había fotos. Clara, o mejor dicho, una mujer que se parecía mucho a Clara, pero en un contexto de pobreza digna, saliendo de una modesta casa de ladrillo en un suburbio lejano, cargando bolsas de un mercado local, su rostro marcado por un cansancio que nunca había visto. Otras fotos. Ella en la sala de espera de un juzgado, claramente un juzgado que apoya a madres solteras o proporciona asistencia social. Documentos escaneados, un certificado de defunción, nombre del fallecido, Miguel Silva. Ocupación, albañil. Fecha de fallecimiento hace 4 años. Causa, accidente laboral, caída. Y el golpe más bajo, un certificado de nacimiento. Nombre de la niña, Ana Silva. Fecha de nacimiento, hace 3 años. La niña de la foto. Tenía ojos marrones, una sonrisa curva. Era una versión en miniatura de Clara. La fecha de nacimiento coincidió con una baja médica que Clara había solicitado, avergonzada, unos 6 meses después de ser contratada, alegando problemas ginecológicos. Mentiras. Todo un complejo entramado de mentiras. El currículum, inventado por una amiga que trabajaba en la agencia. La agencia, una fachada conveniente. Era una impostora. Su verdadero nombre era Lara Silva, una viuda pobre, madre soltera, a punto de perder la custodia de su propia hija a manos de los servicios sociales por no haber podido mantener a sus hijos. Había usado una identidad falsa para conseguir un trabajo que pagaba lo suficiente como para mantener a su hija a distancia, manteniéndola oculta. La ira que surgió en Leonardo no era ardiente ni explosiva como la ira que había sentido con la cabaña. Era fría, calculadora, absoluta. Le heló las entrañas. Todo tenía sentido ahora. La calma,
Era la resignación de alguien que ya lo ha perdido todo. La paciencia, una herramienta del oficio. El cariño por Beatriz, un medio para un fin. Era una cazafortunas, una depredadora emocional. Usó la vulnerabilidad de mi hija, mi dolor, para entrar, para ganar confianza. ¿Para qué? ¿Para extorsionar dinero después? ¿Para forzar un matrimonio? El dolor de la traición se mezclaba con el asco físico, con la humillación de haber sido engañado, de haber expuesto el frágil corazón de Beatriz a un fraude, y debajo de todo, la herida narcisista sangraba profusamente. Él, Leonardo Caleb, el hombre más astuto en cualquier asunto, había sido dejado en ridículo, convertido en un idiota emocional por una mujer pobre y desesperada. Orquestó el enfrentamiento con la frialdad estratégica de un general que prepara un asedio. Le ordenó a Frau Hilda que llevara a Beatriz a una salida sorpresa especial, una visita a un museo de tecnología interactiva, algo que sabía que la distraería durante horas. Esperó. Cuando Lara, no Clara, Lara, entró en la oficina, él estaba de espaldas, mirando la ciudad con las manos entrelazadas a la espalda. «Cerramos un gran trato hoy, Clara», comenzó con voz metálica, sin emoción. «¿O debería llamarte por tu verdadero nombre? Lara Silva». Se giró lentamente. Su rostro palideció, la máscara de calma se desintegró, revelando el terror que se escondía debajo. Su mirada pasó de los papeles del escritorio a la de él, y la confirmación del desastre quedó grabada en ellos. «¿Cómo? ¿Qué es esto?» «Esta es la verdad. El contrato se rescinde, por justa causa, falsedad ideológica, abuso de confianza fraudulento, posible riesgo emocional y físico para el bienestar de mi hija». Cada palabra era una bala de grueso calibre, disparada con precisión quirúrgica. Le arrojó las fotos y los documentos, esparciéndolos por el suelo pulido. «Tienes una hija de verdad, y me usaste a Beatriz, como trampolín financiero. ¿Es eso? ¿Un plan a largo plazo? Dime, me encantan las estrategias innovadoras». Lara ya no podía pensar en sí misma como Clara. Respiró hondo, intentando recuperar el control, pero él vio el temblor en sus manos. «No fue así. Sí, mentí. Mentí porque nadie, absolutamente nadie, contrataría a una madre soltera, sin blanca, sin educación formal, sin una red de apoyo, para cuidar a una niña en un lugar como este. Trabajo. Necesitaba el sueldo para pagar el alquiler, la comida, la guardería de Ana, para no perderla». ¿Amor? La garganta de Leonardo ardía con el grito, la frialdad dando paso a un volcán de desprecio. «No sabes lo que es el amor. El amor no se construye con mentiras. Eres un parásito emocional, un oportunista asqueroso que usó el sufrimiento de una niña para su propio beneficio». Vio que cada palabra la golpeaba como un látigo, y una parte perversa y herida de él se deleitaba con el temblor de su cuerpo, con el dolor que desbordaba sus ojos llenos de lágrimas. «¿Y tu hija? ¿Dónde está la pequeña Ana mientras te hacías pasar por la santa, la curandera? ¿Con quién la dejaste? ¿Con algún amigo igual de irresponsable? ¿La abandonaste para venir a recoger migajas de mi mesa?» La pregunta era cruel, diseñada para herir en el punto más sensible, para reducir su motivación a algo bajo y venal. Lara tragó saliva con dificultad. Las lágrimas finalmente brotaron y resbalaron por su rostro pálido. «Ella vive con una amiga de confianza, una buena mujer. La veo en todos mis días libres. Vivo para esos días. Igual que tú vives para los raros momentos en que Beatriz te mira sin ese miedo profundo en sus ojos». Fue una defensa poderosa, la más poderosa posible, pero Leonardo estaba cegado por la traición y su propio dolor. «Sal de mi casa, ahora mismo. No toques nada que no sea tuyo. Si te veo a menos de 500 metros de Beatriz o de este edificio, te demandaré por allanamiento, falsificación de documentos y acoso». Y piensa en tu hija, huérfana de padre y con su madre en la cárcel, cuando la policía llame a tu puerta. La amenaza era real, brutal, y estaba a su alcance. Su mirada se dirigió a la mesa, donde estaba al alcance un botón del intercomunicador,
que conectaba directamente con la seguridad del edificio. Lara lo miró, y el dolor en sus ojos era tan profundo, tan absoluto, que por un instante casi rompió su furia. Casi. También hubo una decepción final, como si hubiera esperado, hasta el último segundo, un atisbo de humanidad que nunca llegó. Abrió la boca para decir algo, quizás una explicación final, una última súplica, pero la cerró. Inclinó la cabeza en un gesto de derrota absoluta, de rendición. Se dio la vuelta y salió de la oficina. No recogió el abrigo que había quedado en la percha, solo la desgastada bolsa de lona que había traído el primer día. La puerta de la oficina se cerró con un suave clic final. Leonardo se quedó solo en medio de la habitación, temblando, con el amargo y metálico sabor de la victoria vacía envenenándole la boca. Había recuperado el control. Había purgado el virus. Había restablecido el orden. Porque entonces el silencio que siguió sonó como el presagio del fin del mundo. La caída fue rápida, violenta y despiadada. Cuando Beatriz regresó del museo, aún con un destello residual de curiosidad en los ojos, un destello que Frau Hilda no había podido extinguir por completo, buscó a Clara. Frau Hilda, con una leve sonrisa de satisfacción, misión cumplida, la interceptó en el pasillo. La asistente Clara ha sido despedida, querida. No era quien decía ser. Nos mintió a todos. Era una persona falsa. Beatriz no reaccionó con lágrimas ni gritos. Todo su cuerpo pareció encogerse, como una flor bajo la escarcha. La luz de sus ojos se desvaneció. No a la opacidad de antes, sino a una oscuridad activa, una desesperación muda. Se dio la vuelta y subió a su habitación. A la mañana siguiente, no se levantó de la cama. No comió, ni siquiera cuando Leonardo intentó alimentarla con las cosas que había visto ofrecerle a Clara. No respondió a las preguntas, ni siquiera a su nombre. Fue un regreso al estado vegetativo, pero peor, porque ahora había una conciencia de la pérdida, un sufrimiento consciente que la convertía en una estatua de dolor. Leonardo lo intentó todo, desesperado. Trajo juguetes caros, ofreció viajes, contrató a una nueva niñera con credenciales aún más impresionantes, una educadora suiza. Beatriz era un cascarón vacío, solo dibujaba, garabateaba incesantemente en cualquier trozo de papel la misma escena, dos figuras grandes, una más alta, la otra un poco más baja, y una pequeña en el medio, todas cogidas de la mano. Y luego, con cada vez más fuerza, tachaba una de las figuras grandes, la más pequeña de las dos, hasta que desaparecía bajo capas de grafito negro, furiosa. Con cada figura tachada hasta la destrucción, algo en Leonardo moría un poco. Frau Hilda intentó imponer la vieja y férrea rutina, pero era como intentar disciplinar a un fantasma. La casa, antaño símbolo de triunfo, se convirtió en un mausoleo de arrepentimiento. La victoria de Leonardo era un montón de cenizas que se vio obligado a respirar. No podía dormir sin soñar con los ojos castaños de Lara, llenos de aquella tristeza final. Soñaba con la voz ronca de Beatriz diciendo, mojada. Despertaba con el corazón latiendo erráticamente, un sudor frío cubriendo su cuerpo. Una semana después de la expulsión, un domingo silencioso y opresivo, encontró a Beatriz en la terraza, en el mismo lugar donde habían pintado juntos. Estaba sentada en el suelo frío, apoyada en el cristal, mirando el horizonte sin ver, aferrada al viejo mantel pintado contra el pecho. Se acercó, con el corazón pesado como el plomo. En la esquina del mantel, con su letra temblorosa e infantil, estaba escrito, el color del anhelo, y debajo, una sola palabra, garabateada y luego delineada varias veces, como un conjuro o una oración. Clara, eso era todo. El muro en su interior se derrumbó. El amor por su hija, ese amor primario y latente, era más fuerte que su orgullo herido, más fuerte que su miedo, más fuerte que el dolor de la traición. Cayó de rodillas junto a ella, y grandes, secos y horribles sollozos le desgarraron el pecho. Lloró por Talita.
por la ilusión del amor que había conocido. Lloró por Beatriz, por la infancia robada. Lloró por Lara, por la fuerza que no había sabido honrar. Lloró por sí mismo, por el hombre vacío que había construido. Lloró toda su vida de emociones reprimidas, de dolor negado, de humanidad sofocada. Beatriz lo miró, su rostro aún una máscara de dolor, pero algo se agitó allí. Lentamente, con una vacilación que le rompió lo que quedaba del corazón, extendió una mano pequeña, pálida y fría, y la colocó sobre su brazo tembloroso. No fue un abrazo, no fue un perdón completo, fue contacto. Un reconocimiento del dolor compartido. Fue su juicio silencioso y su primer paso hacia el perdón. La atrajo hacia un abrazo incómodo. Y los dos se quedaron allí, en el balcón en la cima del mundo, rotos y solos, pero juntos en la ruina. En ese momento, Leonardo Caleve, el magnate, el titán de acero, murió definitivamente. Y de las cenizas nació un hombre desesperado y frágil, lleno de culpa, pero dispuesto a todo, a rebajarse a cualquier nivel, a reparar lo que sus propias manos habían destruido. La reconstrucción no comenzó con un plan de negocios, sino con un acto de humildad radical. Al día siguiente, Leonardo despidió a Frau Hilda, no por ira, sino con triste frialdad. Le dio una generosa indemnización, 1 año de salario, pero sin ceremonias, sin agradecimientos. Cumpliste con lo que creías que era tu deber, pero tu deber ya no es necesario aquí. Necesitaba erradicar todo vestigio de ese régimen de hierro, esa mentalidad que lo había cegado. Solicitó a la junta directiva de su holding una licencia sin sueldo de 6 meses, asumiendo un papel meramente consultivo. Su vida, su única misión ahora, era Beatriz, y para salvar a Beatriz necesitaba a Lara. No para acusarla, sino para comprenderla de verdad, para pedir ¿qué? El perdón no significaba nada. Ayudar era un insulto, dado lo que había hecho. No lo sabía. Solo sabía que ella es clave. Utilizó a los mismos investigadores, pero con una orden diametralmente opuesta. Encuéntrenla y encuentren a su hija. Quiero saber todo sobre su vida actual. Dónde vive, dónde trabaja, cuáles son sus rutinas, pero no es para acosarla ni amenazarla, es para poder acercarme sin causarle más daño. Y quiero saber cómo ayudarla sin que sepa que fui yo. El informe llegó rápido y detallado, pintando una imagen de una lucha diaria que hizo que Leonardo se avergonzara de su propia existencia anterior. Lara Silva vivía en un complejo de viviendas sencillo pero limpio en las afueras del este de la ciudad. Compartía un apartamento de 2 habitaciones con otra madre soltera. Trabajaba como ayudante de cocina en un comedor social abierto las 24 horas, en el turno de noche, de 11 p.m. a 5 a.m. Su hija, Ana, de 3 años, se quedaba en una guardería comunitaria durante el día, y por la noche, cuando Lara trabajaba, se quedaba con su compañera de cuarto, doña Marlene, una señora jubilada. Su vida pendía de un hilo, un equilibrio precario entre el agotamiento extremo y un amor inquebrantable. Ver esos detalles, el alquiler, el costo de la guardería, el salario mínimo que ganaba, fue un nuevo golpe, más educativo que cualquier lección de negocios. Se vistió con ropa sencilla, vaqueros negros y una camiseta negra, dejó su deportivo en el garaje subterráneo y tomó un taxi normal hasta el barrio. El primer encuentro fue un completo desastre, un choque de mundos. La esperó fuera del restaurante a las 5:15 a.m. bajo un cielo que se aclaraba. El agotamiento del turno de noche y la adrenalina del enfrentamiento lo dejaron febril. Ella salió por la puerta trasera, con un abrigo desgastado para protegerse del frío matutino y una nevera portátil vacía en la mano. Al verlo, se quedó paralizada. Todo su cuerpo se contrajo en una mezcla visceral de miedo y rabia profunda. Inmediatamente se giró para volver adentro. «¡Lara, por favor!», gritó, y el dolor, la vulnerabilidad en su voz, la hicieron detenerse de nuevo. Se giró lentamente, con los ojos como sombras oscuras en la palidez de su rostro. «No vine a amenazar, lo juro. Vine
Vine porque Beatriz se está muriendo. La frase salió cruda, sin adornos. Era la única verdad que importaba. Lara se giró por completo con el rostro endurecido. ¿Y es mi culpa? ¿La envenené con mi engaño? La pregunta fue una cuchilla envenenada, justa y precisa. No, es mi culpa, total y exclusivamente mía. Tragó saliva con fuerza, saboreando la humillación, pero también la liberación de decir la verdad. Ella no come, apenas bebe agua, no ha pronunciado una sílaba en días, solo dibuja y luego destruye los dibujos. Yo no sé qué hacer, lo rompí todo, destruí lo único bueno que tenía. Lara lo miró un buen rato, sus ojos escudriñando su rostro, su postura encorvada, la honestidad cruda y desesperada que ahora rebosaba de él. Ya no había máscara. ¿Y por qué debería importarme, Caleb? El uso del apellido, sin el señor, era un arma. Me llamaste parásito. Dijiste que mi amor era falso, una herramienta. Rompiste el corazón de Beatriz y el mío, e incluso amenazaste con meterme en la cárcel, dejando a mi hija huérfana. ¿Por qué debería mover un dedo para ayudarte? Cada palabra era un puñetazo merecido, y él las aceptaba cabizbajo. Lo sé. Fui un monstruo, un hombre ciego, estúpido y cruel. No merezco ni tu mirada, mucho menos tu perdón, pero Beatriz te ama, con una pureza que nunca he visto, y tú la amas. Lo vi, incluso a través de la mentira inicial. Lo que creció entre ustedes fue real. Yo estaba ciego, ahora solo veo el agujero que ella tiene donde tú estabas. Estaba llorando de nuevo, en público, en la acera sucia y vacía de un barrio obrero, con lágrimas corriendo por su rostro. Lara vio esas lágrimas de un hombre poderoso reducidas a nada, y algo en su expresión rígidamente controlada se suavizó. No por él, sino por el vívido y doloroso recuerdo de Beatriz, la niña tranquila que había aprendido a confiar y que había sido abandonada. Garabatea en los dibujos, garabatea en una de las figuras. La comprensión fue tan nítida que dolió. Leonardo simplemente asintió, incapaz de hablar. Lara cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Cree que el amor se desvanece, que se puede borrar, que las personas que se van son solo una línea en el papel, que la conexión es tan frágil como el trazo de un lápiz. Su comprensión de la mente de esa niña era aterradora. ¿Qué hago, Lara? Por favor, dímelo. Haré lo que sea, lo que sea. Era el de un hombre que se ahogaba. Suspiró, un sonido de agotamiento infinito, de alguien que llevaba el mundo sobre sus hombros y ahora se le pedía que llevara otra carga. No vas a comprar la solución, Caleb. No puedes contratar a nadie para arreglar esto. Tienes que construirla, tú, con tus propias manos. Y va a ser más difícil, más humillante y más doloroso que cualquier negocio de tu vida. Haré lo que sea, repitió, una promesa solemne. De acuerdo, dijo ella. La decisión no la tomó por compasión hacia él, sino por un amor aún mayor por la niña que había dejado atrás. Hay condiciones. No te acerques a mi hija, Ana, ni siquiera para verla de lejos. No es darme dinero, ni regalos, ni pagar facturas a escondidas. Eso lo invalida todo. Vienes aquí, a este barrio, y trabajas de verdad. ¿Trabajas?, repitió perplejo. En el restaurante, barriendo el suelo, limpiando el baño, descargando camiones de verduras, lavando la grasa de las sartenes, lo que necesite el señor Oscar, el dueño, 3 veces por semana, en el turno de noche. Verás cómo es la vida real, la vida que despreciabas. Y, un tiempo, si creo que no estás fingiendo, que has entendido algo, quizá puedas ver a Beatriz, conmigo a tu lado, en un lugar neutral. Era una humillación planificada, un nivel de degradación social y física que su mente multimillonaria apenas podía concebir. Era justicia poética en estado puro. Era justo, perfectamente justo. Trato hecho, dijo sin dudarlo un segundo. Los días siguientes fueron los más difíciles, físicamente exigentes y educativos de la vida de Leonardo. El dueño del restaurante, Seu Oscar,
Un hombre corpulento con bigote y ojos desconfiados se rió en su cara cuando se ofreció a trabajar gratis, 3 noches a la semana. ¿Estás bromeando, Playboy? Esto no es un reality show. Vete. Fue Lara, con su silenciosa autoridad de empleada de confianza, quien lo convenció. Déjalo en paz, Seu Oscar. Necesita aprender, y es fuerte. Puedes ponerlo en las peores tareas. Si se escapa, es su problema. Seu Oscar refunfuñó, pero aceptó. De acuerdo, pero si rompes algo, pagas. Y no interrumpas el trabajo de nadie. Leonardo aprendió. Aprendió a fregar ollas y sartenes enormes con una grasa incrustada que parecía cemento, hasta que se le enrojecieron las manos y se le rompieron las uñas. Aprendió a lidiar con la basura, el olor agridulce de los restos de comida que le revolvía el estómago. Aprendió a limpiar el baño de empleados, un cubículo pequeño y húmedo, arrodillado sobre el suelo mojado. Aprendió a ser invisible, a ser observado con desdén o curiosidad morbosa por los demás empleados, los cocineros, los lavaplatos, los camareros cansados. Aprendió sobre el agotamiento profundo que convierte cada movimiento en una lucha, y sobre el dolor muscular que era un recordatorio constante de su propia fragilidad física. Lara trabajaba a su lado, silenciosa, eficiente, incansable. No le escatimaba nada. Solo lo ayudaba lo estrictamente necesario para que el trabajo fluyera. Pero, en los escasos descansos, sentada sobre las cajas de verduras en la zona de carga, hablaba. Hablaba de Miguel, su marido, un hombre muy bueno, del amor tranquilo y profundo que compartían, de sus modestos planes de tener una casa propia. Hablaba del día del accidente, del dolor abrumador, de la desesperación de descubrir el embarazo semanas después. Hablaba del miedo visceral de perder a Ana a manos del Estado, de la sensación de fracaso, de la oscuridad. No la usé, Caleb. Beatriz me salvó. Cuando entré en ese apartamento y vi a esa chica, fue como ver a Ana en un futuro paralelo, triste y sola. Cada sonrisa que lograba arrancarle, cada mirada curiosa, era un rayo de sol en mis días grises. Era la prueba de que aún podía hacer algo bueno, de que aún podía amar y ser amado. Leonardo escuchó, y cada palabra fue una medicina amarga y necesaria, un antídoto para su propia visión distorsionada. Empezó a ver a la mujer detrás de la niñera, la fuerza titánica, la integridad férrea que persistió incluso en la mentira inicial. Su respeto por ella se transformó en reverencia. Él, el hombre que dirigía multinacionales e influía en los mercados, era un enano moral y emocional comparado con esa mujer que lavaba platos para mantener a su hija. Mientras tanto, en casa, intentaba aplicar las microscópicas lecciones que aprendía. Intentó conectar con Beatriz no a través de protocolos ni regalos, sino a través de una presencia pura e incómoda. Se sentaba en el suelo junto a ella, en silencio, durante horas, simplemente respirando en el mismo espacio. Empezó a contar historias de su propia infancia empobrecida en el campo, algo que siempre había ocultado como una vergüenza. Hablaba del olor a tierra mojada, del sabor de la fruta robada del huerto del vecino, de la sensación de sus pies descalzos en el polvo caliente. Beatriz escuchaba sin reaccionar, pero él notó que dejaba de garabatear cuando él hablaba. Un día, intentó hacer plastilina casera, como Lara le había descrito una vez. Siguió una receta de internet, y el resultado fue una pasta pegajosa y salada, un completo desastre. Beatriz la miró, y luego miró sus manos, sucias de harina y sal, y entonces, lentamente, extendió la mano y tocó la masa, haciendo un agujero con el dedo índice. Fue un contacto con el mundo, mediado por su intento fallido, un comienzo. Leonardo lloró en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la masa salada. Tras un mes de servidumbre en el restaurante, con las manos encallecidas y el cuerpo adaptado al agotamiento, Lara lo llamó durante un descanso. «Puedes traer a Beatriz el próximo domingo, al parque municipal de aquí cerca, a las 10 de la mañana». No era una invitación a su casa,
Era territorio neutral, público, al bajar del sencillo coche que Leonardo Ese había domingo alquilado fue una y ver a Lara experiencia sentada mágica en un y banco, dolorosa. le soltó Un la mano torbellino y de echó a emociones. correr. No fue una carrera de alegría, fue una carrera de necesidad vital. Se aferró a las piernas de Lara, hundió la cara en su regazo y todo su cuerpo tembló en un grito silencioso y convulsivo. Lara la abrazó, la apretó con fuerza, le acarició el pelo, susurrándole cosas al oído que Leonardo no pudo oír. Él permaneció a distancia, sintiendo el dolor insoportable y la inmensa belleza de aquella reunión. Un espectador privilegiado y culpable. Más tarde, cuando el llanto se calmó, fueron al parque. Lara trajo a Ana, que llegó corriendo, una niña pequeña de ojos brillantes y cabello rizado, la antítesis viviente de la retraída Beatriz. Ana, ella es Beatriz, una amiga muy especial, presentó Lara. Ana miró a Beatriz con curiosidad y sin ceremonia le tomó la mano. ¿Jugamos en la arena? Beatriz, vacilante, se dejó guiar. Leonardo y Lara observaban desde un banco. Necesita terapia de verdad, dijo Lara, siguiendo con la mirada a las dos niñas. ¿Y tú también? Él accedió de inmediato. Juntos, sin romance, como dos adultos responsables de una niña herida, encontraron una terapeuta especializada en trauma infantil. Las sesiones les resultaron familiares. Leonardo se abrió de una manera que nunca imaginó posible. Habló de sus miedos a la incompetencia, su culpa abrumadora, su ira hacia Talita, su envidia de Lara. Beatriz, lentamente, dentro de la segura oficina del terapeuta, comenzó a usar palabras de nuevo. Primero monosílabos con el médico, luego frases cortas con Lara, y finalmente, semanas después, respuestas directas y breves a él. Sí, papá. No quiero. Hace frío. Cada palabra era un milagro, un frágil puente que se construía sobre un abismo. El amor que Lara sentía por Beatriz era un faro constante, un modelo de paciencia y firmeza. Inevitablemente, lo que Leonardo sentía por Lara dejó de ser atracción respeto o culpa. Se convirtió en amor. Un amor profundo, admirativo y humilde, que él sabía que era, en ese momento y quizás para siempre, imposible y no correspondido de la misma manera. No era digno de ella, tal vez nunca lo sería, y necesitaba aprender a vivir con esa certeza. Acto quinto. La nueva construcción. Fundamentos en la verdad y los límites. Había pasado un año. El apartamento en el edificio Vitoria ya no era un museo de diseño impersonal. Tenía manchas de pintura lavables en la pared del pasillo, decoradas con marcos de madera baratos, pero ahí estaban. Tenía un rincón desordenado, con juguetes de madera sencillos, libros infantiles con páginas dobladas y un caballo balancín que era el regalo más barato que Leonardo había comprado en su vida, y el más querido. Beatriz iba a una escuela regular, con un plan de apoyo individualizado, y tenía dos amigos. Se reía. Una risa genuina que le salía del estómago, un sonido que para Leonardo era la melodía más preciosa del mundo. Seguía siendo una niña seria e introspectiva, con las marcas del trauma, pero ya no era un fantasma. Era una niña en recuperación. Leonardo, a su vez, vendió parte de sus participaciones en empresas de dudoso impacto ambiental y empresas de armas. Con el capital creó una fundación, no a su nombre, sino a nombre de Miguel Silva. La Fundación Miguel Silva ofrecía formación profesional, microcréditos con tipos de interés simbólicos y asistencia jurídica a madres solteras. Su primer acto, impulsado por un genuino deseo de reparación, fue financiar discretamente, a través de un intermediario, la adquisición de un pequeño local comercial en el barrio de Lara. No quería una panadería. Se dio cuenta de que su talento no era precisamente culinario. Había visto, en conversaciones y en la forma en que interactuaba con Beatriz y los niños del parque, que tenía un don para la arteterapia informal. El espacio, entonces, sería un estudio comunitario. Lara descubrió el origen del dinero. Era inteligente y desconfiada, y fue a verlo, furiosa. Lo encontró en su apartamento,
ayudando a Beatriz con sus deberes. «No quiero tu caridad. No soy un proyecto social por tu culpa», estalló, una extraña pérdida de control. Leonardo se levantó con calma. «No es caridad, Lara», explicó con la mirada seria. «Es una inversión. Invierto en Lara Silva, la emprendedora. Te he visto gestionar crisis emocionales, negociar con niños en pánico, crear un entorno seguro desde cero. Eres mejor que cualquier director ejecutivo que haya conocido. El contrato está aquí». Le entregó una carpeta. «Es un préstamo comercial con un interés inferior al del mercado que pagarás en 10 años. El local está alquilado, el alquiler está a tu nombre. La fundación que ofreció el préstamo es la Fundación Miguel Silva. Es la única manera que he encontrado de hacer algo bueno con mi dinero, algo que tenga sentido, sin pisotearte, sin tratarte como a una pobre». Lara permaneció en silencio, hojeando los documentos. Eran justos. Más que justos, eran generosos, pero no paternalistas. Había cláusulas de responsabilidad, plazos, todo profesional. Lo miró, luego a Beatriz, que observaba la escena con interés. «¿Por qué el nombre Miguel? Porque se lo merece. Y porque construiste todo lo bueno que llevas dentro junto a él. Es un homenaje a tu historia, no a la mía». Lara guardó silencio un largo rato, con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, aceptó, con una condición: sería un socio silencioso, sin derecho a interferencias operativas. Podría ofrecerle consejos si ella se los pedía, nada más. Atelier Lua, nombre elegido por Ana, a quien le encantaba la luna, abrió sus puertas 3 meses después. Empezó con 4 niños del barrio, incluida Ana. Beatriz era la jefa de ayuda a los fines de semana, un papel que se tomaba muy en serio como misión estatal. Leonardo y Lara no eran pareja. Lo que existía entre ellos era más complejo. Una profunda amistad nacida de un trauma compartido, una crianza compartida centrada en Beatriz. Un respeto mutuo más fuerte y duradero que cualquier pasión romántica. Pero el amor, ese amor profundo y silencioso, estaba hasta el 9º cumpleaños flotando entre ellos en la fiesta fue en ciertos silencios, decorada con guirnaldas de papel hechas por los propios niños. Había hijos de amigos del nuevo colegio de Beatriz y niños del barrio. Fue caótico, ruidoso, lleno de risas y pequeños conflictos. Fue perfecto. Al caer la tarde, mientras los padres recogían a los niños exhaustos, Leonardo y Lara se quedaron solos limpiando, recogiendo confeti y vasos de papel. De repente, sin mirarlo, mientras doblaba un mantel, ella dijo: «Gracias». Él dejó de barrer. «¿Para qué?» «Por no rendirme. Por mí. Por ti. Por Beatriz. Por tener el coraje de romper por completo para que yo pudiera sanar de la manera correcta». Se sentó en una pequeña silla, sintiendo el peso del día y la emoción. «Lara, sabes lo que siento por ti, desde hace mucho tiempo». Era la primera vez que las palabras eran dichas en voz alta. Un gran riesgo. Dejó de doblar la toalla, pero permaneció de espaldas a él. «Lo sé. Y sabes que yo también siento algo fuerte, pero no puede ser. Ahora no. Tal vez nunca. La mentira inicial, la diferencia de mundos, el dinero». Enumeró los obstáculos obvios. Finalmente se giró, con sus ojos serios y hermosos, por el equilibrio. Lo que tenemos ahora, esta amistad, esta relación, este cuidado de las niñas, es frágil y preciado. Es algo excepcional. Si lo forzamos, si intentamos convertirlo en un romance de telenovela, podríamos arruinarlo todo. Podríamos crear expectativas, celos, nuevas dinámicas de poder. Beatriz nos necesita como pilares estables e independientes, no como una pareja que podría funcionar o no y afectar su mundo de nuevo. Y Ana necesita una madre completa, no una madre emocionalmente dividida por un hombre que, con una sola palabra en el pasado, casi destruyó nuestras vidas. El fantasma de lo que hiciste se desvanece con el tiempo, con tus acciones, pero la lección permanece. El riesgo es real. Era la verdad más dura, madura y valiente que jamás había escuchado.
Ella estaba protegiendo lo que habían construido, protegiendo a sus hijas, protegiéndose incluso a sí mismo de sí mismo. Él asintió, con el corazón dolor dulce y resignado. Tenía toda la razón. Su amor no sería un cuento de hadas con un final feliz garantizado. Si alguna vez ocurriera, en un futuro lejano, sería una decisión consciente y cotidiana, construida ladrillo a ladrillo sobre las ruinas que él mismo había creado, con los ojos bien abiertos a todos los riesgos. Hasta entonces, tenían el Atelier Lua, tenían la risa de las chicas, tenían la paz que habían logrado con tanto esfuerzo. El guión final no trata sobre una boda ni una declaración de amor triunfal. Trata sobre la reparación, trata sobre el trabajo lento e incansable de reparar lo roto. Beatriz, años después, se convertiría en psicóloga infantil especializada en trauma. Ana, una artista de éxito, cuyas primeras exposiciones fueron en Atelier Lua. Lara expandiría Atelier Lua a otras 3 ciudades, siempre con el mismo modelo. Un lugar seguro y creativo donde niños de cualquier origen pudieran expresarse. ¿Y Leonardo? Leonardo se convertiría en un hombre diferente, un padre presente. Un verdadero filántropo que usó su dinero e influencia para crear oportunidades, no monumentos a su propio ego. Y un hombre que amó, profunda y eternamente, a una mujer que nunca pudo poseer del todo, pero a quien dedicó el resto de su vida a merecerla, ya sea como amiga, como compañera o como copadre. El secreto de la niñera no fue que arruinara a un padre millonario. Ella lo disolvió en ácido, el ácido de la verdad, de la humillación necesaria, del amor y, de las cenizas de aquel anciano, permitió que naciera un nuevo ser humano. Y el precio de esta transformación fue su corazón, que él llevaría para siempre como un recuerdo doloroso, preciado y prohibido, la joya más valiosa de su tesoro interior. El verdadero punto de quiebre no es la cuenta bancaria, es el ego, el orgullo, la falsa identidad. Y a veces es la única manera de empezar a construir algo real.